Muchas gracias. Seguimos conversando con el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y con Emilio Álvarez y Casa, un reconocidísimo defensor de los derechos humanos, a raíz de esta ley de víctimas o de apoyo a víctimas de la violencia. Mi punto es que, al parecer, lo fundamental o trascendente en este momento, al menos de la ley, es que hace muy visible para todo el país un fenómeno que daba la impresión mucha gente quería poner abajo del tapete, ¿no es así? Sí, claro. Además, ni reconocido y mencionado. La primera expresión tenía un debate en términos de la política de seguridad del fenómeno de la violencia, o el debate inclusive así de la lógica de la inseguridad, pero no visibilizó el fenómeno de las víctimas. México no tenía la consolidación de un movimiento victimal, o el sujeto víctimas no estaba en el debate, era la expresión de daños colaterales, o eran los números, y es en los últimos tiempos, tiene menos de un año, mañana se cumple un año de la marcha del 8 de mayo, acá el Zócalo, cuando Javier Sicilia caminó de Cuernavaca a México, y es cuando las caravanas y esta expresión de darle rostro, darle forma, darle testimonio, darle apariencia, es que las víctimas toman esta dimensión. Es un reto para el Estado, ¿no? Es un reto de atención enorme de una población muy grande. Sin duda es un reto enorme, pero no solo logra darle rostro y visualizar el contexto de las víctimas, porque todavía desafortunadamente se contextualiza el tema víctimas desde solo los sectores de la sociedad civil. Y la verdad que en honor a la propia verdad, hay que reconocer que hay policías municipales, estatales, federales, o autoridades haciendo su labor, y que en algún momento también han perdido la vida o han sido afectados sus familias, es decir, han estado en las circunstancias de víctima. El Estado sin duda tiene un gran reto, pero no solo en la protección de víctimas. Yo insisto que tendremos todavía mucho que hacer en el tema de las causas. Todavía se ha quedado la ley antilavado de dinero, todavía se ha quedado este tema en la afectación del sistema de justicia, que coincido totalmente que adolece de muchas fallas. Hoy avanzar en el sistema, por lo menos de los juicios orales, ayudará a darle pauta a encontrar un entramado que busque fortalecer este contexto de las víctimas. Es decir, pareciera que estamos empezando al revés, resolviendo la consecuencia, que en este caso es totalmente necesario, pero no podemos dejar de trabajar en las causas. Yo les quisiera plantear, yo veo en el tema del fenómeno de la hacer visible el problema de las víctimas, Emilio, un asunto que viene de abajo. Sí, no es un tema que hagan los gobiernos, ¿no? Sino que una parte muy importante de la comunidad le trae a todo el país diciendo, mira, esto está pasando con el tema de la violencia. Es decir, son sectores de la comunidad misma, de la sociedad civil misma, que se movilizan. Yo creo que esto es lo que también hace una diferencia, no solamente en materia de política pública, sino de participación de la comunidad que asume un rol frente al problema. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el símil respecto de Colombia, por ejemplo? ¿Cuál es el símil? Estoy pensando en Italia y agrupaciones como Liberta que mueven a comunidades muy grandes, que mueven a la iglesia, que participan empresarios. Creo que en eso también estamos en pañales todavía en México. Yo creo que México dialoga, o la realidad de México dialoga con otras realidades. Tenemos para buena influencia, para mala influencia, o como quisiese verse, el diálogo con Colombia. Allá dicen la mexicanización, acá decimos la colombianización. Es medio absurdo el asunto, pero el fenómeno del diálogo con Colombia tiene que ver con aprender. En el caso de la ley de víctimas, hemos aprendido de la ley. Vinieron a esta discusión expertos que participaron en el fenómeno colombiano, hay quienes han retomado este camino, tiene su dinámica y su proceso propio. Así como hay un fenómeno de internacionalización del delito, o de los cárteles, o de toda esta lógica de la comisión de delitos global, también se está dando un fenómeno de intercambio con grupos de derechos humanos, con víctimas. El fenómeno italiano, el fenómeno en Perú, el fenómeno en Argentina. Es decir, sí se está dando un aprendizaje. En el caso de México, como te comento, esta idea del movimiento, de sentarse a dialogar, la Ley General de Víctimas es el producto más concreto de los diálogos del Castillo de Chapultepec. Es la apuesta de resolver nuestros problemas por la vía de la democracia, sus instituciones y sus términos. Me parece que con todas las debilidades que eso manifieste, los límites reales, es una respuesta muy positiva a uno de los mayores desafíos. Sí, claro, hay ahora una ruta, por ejemplo, donde la gente va a tener que denunciar. Para participar en la ley tienes que denunciar. Y tendrás en su momento una discusión con el órgano que se va a crear a partir del Sistema Nacional que demostrar la afectación. Y también bajo el entendimiento de que no todos los delitos tienen el mismo impacto.
y bajo el entendimiento de que hay una responsabilidad subsidiaria del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado va a ayudar a mitigar la afectación, pero no va a resolver la afectación. Diputado Pérez Cuevas, teóricamente el proceso legislativo tiene que hacer compatible las posibilidades mismas del Estado con las aspiraciones del legislador. ¿Cómo avanzó el proceso de negociación? Yo creo que aquí están los dos artífices, o dos de los artífices principales de esta ley, la capacidad de su bancada y de otros diputados de otras bancadas para llevar adelante esta ley. Pero ¿cuáles fueron las resistencias técnicas, financieras, políticas que debió enfrentar el proceso interno de legislación? Sin duda un tema muy complejo, porque se construye justo en 8 meses. La realidad es que desafortunadamente la dinámica legislativa en este país, solo cuando encuentra el consenso integral o el interés de los diversos actores políticos, las cosas fluyen. Aquí tuvimos que ver que justo se cruza en medio de un periodo electoral, se cruza en medio de un tema que no estuvo presupuestado con antelación y que entonces hay que hacer modificaciones porque esto tiene que ver con temas de recursos. En general, la coincidencia con todas las bancadas era muy similar. Todos queríamos proteger a las víctimas, todos queremos ver de qué manera se construye. Desde los diálogos de Chapultepec logramos entender perfectamente cuál era la afectación y lo tengo que decir con toda claridad. Había quizá legisladores que en un esquema de confort no tienen esa visión de esa realidad que viven las víctimas, algunos con seguridad privada, algunos con otro tipo de protecciones. Y en el momento que nosotros tenemos el contacto directo con las víctimas, entonces nos damos cuenta de este fenómeno que de pronto cobra rostro. Y entonces, como es un tema muy sensible, no encontramos muchas resistencias. Quizá lo más grave es que de pronto se entremezclaban otros temas, otros intereses electorales, no sobre esta ley, que evitaron que en su momento incluso pudiese avanzar mucho más rápido. Pero en la última etapa incluso creo que el consenso fue muy bueno. El trabajo que hizo el movimiento de hablar con las bancadas, de hablar con los coordinadores, pues obligó a poner las cartas sobre la mesa y nadie pudo ocultar. ¿Qué nivel de sensibilidad encuentras, Emilio? Estamos viendo el legislativo, afortunadamente, pero en el conjunto del gobierno, en las fuerzas policiales, en los ámbitos militares, sobre este tipo de temas. Mira, con el Ejecutivo, cuando nos sentamos a discutir la ley, hubo que ir avanzando a la construcción de un acuerdo. Ahí tuvimos ya luego alguna dificultad por el lamentable deceso del secretario Blake y el cambio de equipo en Gobernación. Y ese proceso un poco se detuvo. Trasladamos la interlocución principal al Legislativo para poder entonces retomar algunas iniciativas que se habían presentado en ambas cámaras y también para retomar algunos ejercicios que se colgaban del diálogo con el presidente, por ejemplo, un proyecto que trabajó el INACIPE, o del diálogo con el Legislativo, lo que trabajó la UNAM. Y hacia noviembre medio fuimos construyendo un proyecto. Nos encontramos con mucha sensibilidad, sí, como dice Carlos, con las grandes dificultades de articular los consensos. Yo sí subrayo que tanto en el Senado, que fue la Cámara de origen y se aceleró, y en particularmente en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tuvo en realidad media semana, casi una semana para sacarla. Había inclusive cierta molestia en la Cámara de Diputados de que la Cámara Alta hubiera tomado tanto tiempo, pero al final de cuentas hubo mucha sensibilidad. Ahora, sí hay un espacio de tensión en términos de cómo se va a dotar de presupuesto a esta ley. Hay un fondo que se prevé como base de 270 millones de pesos, pero tendrá que venir el debate presupuestal hacia fines de este año. Tendrá que ver cómo se cambian los criterios, por ejemplo, lo que se le incauta al narco o a la delincuencia. De ahí va a venir el dinero. Uno de esas fuentes es eso, que además uno dice, es como elemental, Roberto. O sea, si se le quita la delincuencia, pues como que tiene que ir a quien se le quitó, o sea, a las víctimas. Ese tipo de mecanismos tienen que ponerse en blanco y negro en un reglamento que va a ser parte de los observables de la voluntad del gobierno. Había unas leyes paralelas, por ejemplo, que tienen que ver con los auditores federales de la Policía Federal o los consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad, que no prosperaron. Y ahí sí hay ciertas herencias de inercias que preocupan en seguridad pública. Yo tengo la duda si esta ley, la aprobación de esta ley, que es muy buena noticia, que demostró compromiso por parte de uno de los órganos fundamentales del Estado, que es el Congreso, va a ayudar a avanzar en otro tipo de leyes que están pendientes. Les quisiera pedir que retomáramos esto en el siguiente bloque. Por supuesto. Seguimos.
Muchas gracias.